En esta ocasión vamos a estudiar la lección 4.3, que es una guía de ejercicios de practico lo aprendido que nos va a servir para poder hacer un refuerzo de lo que hemos estado viendo con respecto a los sólidos geométricos. Entonces, en el primer ejercicio lo que nos pide básicamente es que clasifiquemos esos sólidos, es decir, les vamos a poner un nombre. Y para poner un nombre debemos observar cada una de sus características. Por ejemplo, en el literal A, recuerden, ¿cómo se llama a aquel que tiene una base y termina en una cúspide? Recuerden que la cúspide es el punto de aquí arriba, ¿verdad? Es decir, que no tiene dos bases. No tiene dos bases, sino que solamente tiene una, termina en una cúspide y la superficie lateral es plana. Esa se llama una pirámide. En el caso del literal B tiene dos caras circulares, una arriba y una abajo, y alrededor es redondo, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Se llama un cilindro. Un ejemplo de cilindro puede ser una lata de soda o de jugo. Esas latas en las que vienen las bebidas, esas son cilindros. Por ejemplo, el literal C, ¿qué forma tiene? Tiene una base circular. La base circular y alrededor la superficie lateral también es redonda. Es un cono y cuando se explicó la lección yo les puse el ejemplo de aquellos conitos cuando uno va a tomar agua en los bancos, ¿verdad? En los oasis, ahí ponen conos. Tienen esa forma. Ahora, los que tienen todas las caras laterales son rectangulares, ¿ve? Y las bases también son rectangulares. Entonces, como todo está formado como rectángulos, un ejemplo puede ser una caja, ¿verdad? Entonces, eso se llaman prismas rectangulares, porque todas son rectángulos, tanto sus caras como sus bases. Lo mismo pasa en el literal E, ¿vea? También es un pirámide rectangular. De aquí para allá pueden ir viendo las similitudes. El literal F, observen que tiene una base, tiene área lateral plana y termina en una cúspide. Entonces también es una pirámide. Literal G es como el B, solo que un poco más alargado, ¿verdad? Entonces también es un cilindro. El literal H es igual que el C, entonces tenemos que sería un cono. También el literal I es un cono, ¿verdad? El literal J es similar al B y al G. Vemos que son dos caras circulares y vemos que alrededor también tiene forma redonda. Entonces es un cilindro. El K es como el D y como el E. Es un prisma rectangular porque todo, tanto las bases como las áreas laterales o las superficies laterales son rectángulos. Y el literal L sería también una pirámide porque tiene una base, su superficie lateral es plana y termina en una cúspide. Y en el segundo ejercicio lo que nos pide es que pongamos el nombre para cada elemento señalado utilizando los números que aparecen ahí. Por ejemplo, donde sea la base ponemos 1, donde sea la superficie lateral ponemos 2, la cúspide ponemos 3, vértice 4 y arista 5. Por ejemplo, aquí, donde está señalando la parte sombreada amarilla. ¿Cómo se llama esa parte sombreada? Se llama base. Entonces vamos a escribir un número 1. Luego aquí nos está poniendo el contorno alrededor. Todo lo que está alrededor se llama superficie lateral. Entonces vamos a escribir un número 2. En el caso del literal B, ¿cómo se llama esta punta? Donde termina esta pirámide. Se llama cúspide. Entonces vamos a poner el número 3. Aquí está señalando el cuadro, el rectángulo que está sombreado. Y esa parte sombreada, lógicamente, es la base. Entonces escribiríamos el número 1. Y acá nos está señalando este puntito. ¿Cómo se llaman esos puntitos? También lo vimos en clase, que son las intersecciones, en este caso de los lados de la base, ¿verdad? Y las aristas. Entonces cada uno de estos puntos tiene un nombre. Se llama vértice. Entonces como es vértice escribimos el número 4. Luego en el literal C, aquí nos está señalando la base, ¿verdad? Entonces como es la base, escribimos el número 1 en el caso de abajo y arriba está señalando la cúspide, por eso ponemos en la cúspide 3 y en la base ponemos 1. ¿Vean? Aquí termina en la cúspide, por eso pusimos 3 y la base es 1. Luego en el literal D, ¿cómo se llaman cada una de estas líneas? También lo vimos en la lección anterior. Cada una de estas líneas que unen la cúspide con la base recibe un nombre. Se llaman aristas. Entonces en las aristas vamos a escribir el número 5. Y aquí me está señalando alrededor, ¿verdad? Está señalando una de las caras.
Las caras son la superficie lateral, entonces ahí escribimos 2. En el E tenemos un prisma rectangular, me está señalando otra vez un punto que es similar a este, entonces es un vértice. Escribimos el 4 porque el 4 corresponde al vértice. Abajo me está señalando la base, ¿verdad? Y la base se escribe, o el código que nos han dado es que pongamos un 1 en este caso. Y acá está señalando una arista, ¿verdad? Está señalando específicamente la arista y la arista sería el número 5. Y por último tenemos un cilindro y nos está señalando la superficie lateral, ¿verdad? No está señalando las bases. Señala la superficie lateral que sería el número 2. Ya con esto espero que haya quedado totalmente claro los nombres de cada uno de los sólidos y los nombres de cada una de sus partes. Cuídense mucho y que Dios les bendiga.